Ayer les hablaba acerca de la importancia de la voluntad y muchos seres humanos e incluso los cristianos viven mucho en sus emociones y es por eso que muchas veces se desaniman y se condenan a ellos mismos o cuando se ponen melancólicos. Pero una de las maravillosas promesas que Dios nos da por medio del Espíritu Santo es que podemos caminar por los mismos principios que caminó Jesús en esta tierra. Cuando fui atrapado por esa verdad hace más de 40 años, me desafió. Si tú hubieras vivido en Nazaret, en los días cuando Jesús tenía 30 años, nunca lo hubieras encontrado de mal humor. En ningún momento. Nunca, nunca, nunca. Cuando el mundo dice las cosas salieron mal, y sabes que en este mundo hay muchas cosas que pueden salir mal. De repente Jesús trabajando en la carpintería, a veces las cosas salían mal, porque esta tierra está bajo maldición. Entonces, algunas cosas pueden salir mal, pero nunca le afectó a él. Creía que su Padre Celestial estaba a cargo de todo, y por eso siempre se regocijaba. Nosotros podemos admirar a Jesús y decir, wow, qué vida Él vivió. Pero eso no es lo que la Biblia nos dice que hagamos. La Biblia nos dice que lo sigamos. Jesús no le dijo a los discípulos, admírenme. Tienes que entender eso. Y eso es lo que muchos cristianos hacen hoy, solo admirarlo. Y eso es bueno porque alabamos y adoramos al Señor por la forma en que vivió. Pero Él dijo, síganme. Y dijo más, sígueme en lugar de créeme. Es cierto, debemos creer en Él, pero debemos seguirlo. Debemos reconocer que cuando dio ese mandamiento, eso significa que es posible que Dios, cuando nos da un desafío o un mandamiento, nos habilite para lograrlo. Recuerdo un incidente cuando uno de mis hijos, creo que tenía 10 años, puedes ir a la tienda a comprar una bolsa de pan y se fue de inmediato. Luego regresó 5 minutos después y dijo, papá, dame el dinero. ¿Tú creías que yo iba a esperar que trabajaras y obtuvieras dinero para ir a comprar esa bolsa de pan? Cuando te di esa orden esperaba que me pidieras el dinero y luego te fueras. Nunca he olvidado eso. A veces tratamos de obedecer un mandamiento de Dios y decimos, Señor, no puedo cumplirlo. El Señor dice, esperaba que vinieras a mí y me pidieras gracia para cumplirlo. Tratamos de obedecer sus mandamientos sin tener su gracia. Así como mi hijo fue a comprar la bolsa de pan y no tenía dinero. Y de esta manera nosotros nos frustramos cuando tratamos de hacer algo y no funciona. Hubiera funcionado si hubieras acudido a Dios y le hubieras pedido el poder. Él espera que hagas eso. Y cuando entendí ese secreto, descubrí que cualquier situación que enfrente, puedo superarla. No hay ninguna situación que no pueda superar. Puede que no tenga la solución de inmediato, pero encontré algo en particular. Si tienes el hábito de leer la palabra de Dios, hay algo que Dios traerá a tu mente en ese momento. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, siempre citó la palabra de Dios. No discutió con Satanás. Nunca debemos discutir con él. Cuando trae un pensamiento a mi mente, tengo que pensar en una palabra de Dios que contrarreste eso, porque no entrará a mi mente si no lo he almacenado. Es como el disco duro de una computadora. En ellos almacenas muchos datos y luego puedes sacarlos. Pero si no has almacenado nada en tu disco duro, está vacío. No hay nada para que la computadora funcione. Así que si dejo vacía mi mente de la palabra de Dios y la lleno con las últimas noticias en Internet y con la información de las personas que pasan sus horas en Facebook, viendo lo que otras personas cocinaron ayer o lo que planean hacer mañana, si lleno mi mente con todo eso en lugar de llenarla con la palabra de Dios, yo tengo cuidado con eso porque mi cerebro es como un disco duro de una computadora.
tiene una cantidad de espacio de almacenamiento y si lo lleno de todo tipo de información innecesaria, entonces no tendré lo que necesito al momento de las pruebas de la vida. Entonces, cuando obtengo información que no es necesaria, le pido al Señor que sea solo temporalmente, porque quiero que mi espacio principal de almacenamiento sea para la palabra de Dios. Y no estoy siendo tan realista, porque necesitamos saber muchas cosas, por ejemplo, el estado de nuestras finanzas. Debes estar concentrado, y en todo eso estoy de acuerdo. Pero en medio de todo su trabajo en la carpintería, Jesús tuvo tiempo para escuchar la palabra de Dios, y eso le ayudó en el tiempo de la prueba. Cuando el diablo venía a él, Jesús inmediatamente tenía una palabra de las Escrituras. El Espíritu Santo se la recordaba. Venía otra tentación y ya tenía otra palabra. Así es como vivió una vida victoriosa. Y quiero decirles que el mensaje del Evangelio es que tú y yo podamos vivir así. Déjame mostrarte una palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 8. Hebreos, capítulo 8. Aquí habla sobre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, el Antiguo y el Nuevo Pacto. Aquí habla acerca de Jesús. En el verso 6, quiero que lo leas con mucha atención. Hebreos es un maravilloso libro. La palabra que se menciona unas 13 veces en el libro de Hebreos es la palabra mejor. Mejores promesas, mejor pacto, mejor que el antiguo pacto. Y aquí se menciona 2 veces en este verso. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Lo está comparando con el de Moisés, la ley del antiguo pacto. Cuanto es mediador de un mejor pacto. Pacto es un trato que Dios hace con el hombre. En el Antiguo Testamento Dios hizo un pacto con Israel. Y con Jesús ahora se hace un acuerdo con los que creen en Él. Y dice que este pacto es mucho mejor que el acuerdo del Antiguo Testamento, porque está establecido sobre mejores promesas. Porque estas promesas son mejores que las promesas del Antiguo Testamento. Ahora, si lees las promesas del Antiguo Testamento, y no tengo tiempo para mostrarlo todo, pero cuando tengas tiempo puedes leer Deuteronomio 28, y brevemente te diré cuáles son. Número 1, si me obedeces, te daré mucho dinero. Te daré muchos hijos. Haré que tus rebaños se multipliquen. Tendrás mucho ganado, porque esa era la riqueza en esos días, y haré que tus granos rebosen. Y Dios dice que te bendecirá en todo eso. Y la tierra de sus enemigos, los filisteos, los cananeos, los amorreos y los sirios, los venceré a todos. Y saldrás victorioso y nunca tendrás que pedir dinero prestado. Nunca más estarás endeudado. Serás muy rico. Y esa fue la bendición del antiguo pacto. Pero en todo el Antiguo Testamento nunca hubo una promesa que podrá superar los hábitos inmundos que tienes en tu vida. Nunca hubo una promesa de que tú y tu esposa nunca tendrían una pelea. No hay tales promesas. Ganarás mucho dinero. ¿Sabes la cantidad de personas ricas que pasan peleando entre esposos todo el tiempo? Escuché de alguien que estaba construyendo una casa. Dice que este enorme edificio tipo palacio, solo el esposo y la esposa vivían. Y el esposo vivía en una esquina y la esposa en otra esquina de la casa. Ellos no podían llevarse bien. ¿De qué sirve una promesa como esa? De tener una casa como un palacio y no pueden llevarse entre ellos. ¿Qué es lo que realmente quieren ustedes? Yo prefiero vivir feliz en una casa humilde con mi esposa que en un palacio dividido como ellos. Lo que digo que aquí hay mejores promesas. Estas bendiciones materiales no lo son todo. Y no digo que Dios nos permitirá estar en la calle. Esto es imposible. Jesús no era vagabundo. Muchos de los hijos de Dios pueden ser pobres, pero nunca estarán sin hogar, porque el Señor dijo, si buscan mi reino y mi justicia primero en su vida, todas las cosas que necesites para la vida serán añadidas. No está prometiendo hacernos millonarios en la tierra, y todo lo que necesitamos y también para nuestros hijos se nos agregarán. ¿Qué más quieres? Estas promesas son mejores que estas cosas materiales. Él dice, cambiaré tu carácter.
Te haré una mejor persona y serás bendición para los demás. Y sabes que en el Antiguo Testamento no se le dio una promesa a alguien que si vive así llegará al cielo. No hay promesa sobre el cielo en el Antiguo Testamento. No hay promesa sobre vencer el pecado. No hay promesa para vencer al diablo. El diablo apenas se menciona en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento siempre se menciona. ¿Por qué el diablo se menciona al principio cuando tentó a Adán y Eva, pero después de eso nunca se menciona? Una o dos veces se menciona en todo el Antiguo Testamento. Dios nunca permitió ningún Antiguo Testamento santo para confrontar a Satanás, porque era demasiado para ellos. La Biblia dice que no permitirá que seamos tentados más allá de nuestra capacidad. Esa es una promesa maravillosa. Está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Es una promesa muy importante. Debes recordarla de memoria. Guárdala en tu corazón. Escríbela en tu memoria. Y si puedes recordar la referencia o subráyalo en la Biblia para que la encuentres. Es una promesa maravillosa. Esta es de las mejores promesas. Pero fiel es Dios, en la mitad del verso, que nunca permitirá que seas tentado más allá de tu capacidad, para que nunca tengas que decirle a Dios, oh Dios, esto es demasiado para mí. Nunca, nunca, nunca. Ahora puedes pensar en alguna prueba que estás atravesando y dices es demasiado. No, significa que Dios tiene una mejor opción para ti. Tú piensas que estás en segundo grado y Dios dice, no, hijo mío, quiero que pases al quinto grado. No quiero que pases toda tu vida estudiando cosas de segundo grado. Quiero ascenderte. Por eso tienes una prueba más grande. Sabes que los niños, cuando están siendo evaluados en su escuela, los grados más altos a los que van, sus exámenes son más difíciles. Y si él responde preguntas más difíciles, tú dices, oye, este niño debe estar en un grado más alto, porque para él este examen es muy fácil. Así que si tienes una prueba muy difícil en tu vida, ¿sabes lo que eso significa? Significa que Dios piensa que estás en un nivel más alto. No es un estímulo para ti que Dios piense que estás en un nivel más alto, el cual tú puedes superar. Mira esta promesa. Él no permitirá que seamos tentados por encima de nuestra capacidad. Un maestro no le pondrá un examen por encima de su grado. Nunca he escuchado hablar de un maestro en ninguna escuela que le da un examen a un estudiante que está por encima de lo que él le ha enseñado. Y si podemos confiar en los maestros que son sabios, igualmente confiemos que Dios nunca permitirá que enfrentemos una prueba que no podamos pasar. Y yo he sido cristiano por 59 años. Yo he enfrentado muchas pruebas, y especialmente porque soy un siervo del Señor. Y el diablo viene y me ataca. Pero les diré algo. Honestamente, nunca he enfrentado una prueba en mi vida que haya sido demasiado para mí, pero en los días cuando no conocí el camino de la victoria, esas pruebas eran difíciles para mí y fui constantemente derrotado y nací de nuevo hasta que entendí que este es el secreto de la victoria. Primero que nada, debes creer lo que dice aquí, una de las mejores promesas. Nunca serás tentado más allá de tu capacidad. Ponte en pie y di, voy a pararme en esta promesa. No importa qué prueba atravesaré en los próximos 20 años o por el resto de mis días. Quiero hablar y confesar la palabra de Dios que dice que no me enfrentaré a una adversidad que sea demasiado para mí. Imagina si entrenas a tus hijos desde niños para que crean esto. Es mejor que darles $1,000,000, porque $1,000,000 no les ayudará con estos problemas. Le ayudará con algunos problemas financieros, pero hay 101 problemas más serios que los problemas financieros. Nunca podrán resolverlos, pero si les das esta promesa, Dios nunca en sus vidas permitirá que sean tentados más allá de su capacidad. Esta promesa es solo para los que han entregado su vida entera a Cristo, no para aquellos que viven para el mundo. Pero si has entregado tu vida entera a Cristo y has dicho que Jesucristo es tu Señor, aquí hay una promesa. Esta promesa es para sus hijos, no es para otros. Si tú mueres, no dejas herencia para tus vecinos. ¿Ustedes dejan herencia a quién? A sus hijos, no para sus amigos y vecinos. Y Dios no es injusto. Él deja herencia para sus hijos. Y esta palabra es una herencia para nosotros. Él nunca permitirá que seas tentado más allá de tu capacidad. Es parte de su voluntad para sus hijos.
Y es algo maravilloso que podemos transmitir. Eso lo he transmitido a mis 4 hijos. Yo no sé qué enfrentarás, hijo. Tal vez no estaré presente para ayudarte cuando enfrentes una adversidad, pero te diré que Dios estará allí. Si lo honras, Él no dejará que seas tentado más allá de tu capacidad. Pero antes de llegar a esa adversidad, asegúrate de que tu mente esté llena de la palabra de Dios. Toma un tiempo todos los días para escuchar a Dios y habla con Él. Esto es algo maravilloso. Sabes, hay un gran verso en el capítulo 55 de Isaías. Me gustaría mostrarles esta promesa. En mi vida me ha ayudado mucho. Recuerda estas promesas o escríbelas. O puedes ir más tarde al sitio web de la iglesia y escuchar el mensaje de nuevo. Puedes ir tranquilo y escribir estas promesas. Isaías 55. Aquí hay una palabra. Consideremos esta palabra de Dios. Vamos a leer en el versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, Dios envía una palabra con el propósito de lograr algo si la aceptas. Si la recibes y crees en ella, logrará algo y cuando lo logre, ¿cuál será el resultado en tu vida? Versículo 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Parece que la naturaleza te estuviera apoyando. Tu vida será tan maravillosa y tu estado de ánimo siempre será bueno. Y acepté ese desafío hace muchos años en mi vida. Y le dije, Señor, he vivido por mucho tiempo de mal humor, incluso después de casarme. He vivido desanimado, a menudo triste, de mal humor, hasta que entendí que Dios me había dado promesas por medio de Jesucristo. Y dije, Señor, yo quiero entrar en esa vida. Y te digo mi testimonio honestamente, desde hace muchos años, yo no he estado de mal humor, no porque sea diferente a ti, pero yo le dije al Señor, toda mi vida es tuya y creo en tus promesas. Nunca seré tentado más allá de mis capacidades y no tengo miedo de decirle al diablo, Satanás, nunca me puedes tentar más allá de mi capacidad, porque si Dios ve alguna prueba que es demasiado fuerte para mí hoy, no dejará que hoy venga a mí. Por ejemplo, cuando las personas religiosas me llevaron a la corte una vez hace 20 años, eso habría sido demasiado para mí hace 40 años. Así que Dios no permitió que me llegara. Y si Satanás trató de hacer eso, Dios dijo que no, no puedes enviárselo. Lo intenta 10 años después y Dios dice, no, todavía no está listo. Finalmente, cuando Dios vio que yo estaba listo, le dijo a Satanás, ahora sí puedes ir. ¿No es maravilloso que Dios detenga ciertas pruebas para que no lleguen a ti o a tu familia? Él le dice, no están listos para eso. No puedes ir a ellos, Satanás. Lo leíste en el libro de Job. Cuando Satanás le pidió permiso a Dios, déjame mostrarte ese pasaje. Job capítulo 1. Sabes, he sido tremendamente bendecido por una palabra de la boca de Satanás. ¿Alguna vez has pensado en ser bendecido por una palabra de la boca de Satanás? Lo creas o no, pasó conmigo. Accidentalmente se equivocó y dijo algo que me bendijo a mí. Y te diré qué es. Aquí leemos sobre la conversación entre Dios y Satanás. Y dime si te bendice a ti también. Y Jehová dijo a Satanás, Job capítulo 1, verso 8, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Le has dado 10 hijos sanos y todos están sanos y les has dado casas y tierras. Él es rico y tiene tanto ganado, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, o sea que era el hombre más rico del mundo. Eso es lo que dice el versículo 3. Por eso es que te teme, porque lo has bendecido. Y escucha esto. Esta es la palabra que me bendijo, que salió de su boca. Está en el verso 10. ¿No le has cercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene? Son 3 cercos. Ahora, ¿sabes que no hay otro versículo en toda la Biblia que diga eso?
¿Cómo pueden haber tres cercos alrededor de mí? Alrededor de mí, mi familia y mis propiedades, debido a la palabra de Satanás. Gracias a Dios que se le escapó de la boca. Se lo dijo a Dios. A nosotros nos dice mentiras, pero a Dios nunca le dice una mentira. Satanás pudo ver lo que Dios había hecho. Pudo ver que hay un cerco alrededor de él, alrededor de su familia y alrededor de sus propiedades. No puedo tocarlo. No puede tocar ninguna de sus ovejas. No puede tocar ninguno de sus 3,000 camellos. Naturalmente estaba bendecido. Y Dios le dijo, está bien. Puedes extender tu mano ahora y tocarlo. Significa que abrirá el cerco para que pueda tocarlo. Y Satanás dijo en el verso 11, si me permites tocarlo, te maldecirá. Y el Señor dijo, está bien. Mira lo que dijo el Señor. Todo lo que tiene está en tu poder. Este era el tercer cerco que cubría todas sus propiedades. Y el segundo cerco, que son donde están sus hijos y su esposa. Puedes tocar todo eso, pero el tercer cerco, donde Él está, no te atrevas a tocarlo, porque no puedes. Y así pasó en el versículo 12. Le dijo a Satanás que de estos tres cercos, estoy parafraseando, te doy poder para que puedas atravesar la primera cobertura, que son sus propiedades, la segunda cobertura, que son sus hijos y su esposa. Pero no vayas a la cobertura número 3. Esta está cerrada. Y eso es todo lo que Satanás podría hacer. Y así Satanás salió de delante de Dios. Y así Satanás fue y llamó a los demás enemigos de todos los alrededores y mataron a todos los bueyes, burros. Esto lo dice en el verso 14. Y luego vino un fuego del cielo y pensaron que este fuego era de Dios, pero lo envió Satanás. ¿Ustedes saben que Él tiene poder para enviar fuego? ¿Sabías que la primera persona que pidió fuego del cielo no fue Elías? Y vino ese fuego y quemó las ovejas, los sirvientes y los consumió. Y los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Ya había destruido toda su propiedad, las 7,000 ovejas, los 3,000 camellos, todo destruido por el fuego por medio de los enemigos. Y luego en el verso 18, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto. ¿Sabías que el diablo tiene poder para enviar un huracán? La cobertura número 1. El de las propiedades estaba destruida. Cobertura número 2. Todos sus hijos fueron asesinados. Ahora pregúntate, ¿por qué no mató a su esposa? Bueno, Satanás dijo, esta mujer me puede ser de gran ayuda. Puedo seguir fastidiando a Job por medio de sus regaños. Así que no la mataré, mejor la dejaré con vida. Y siga fastidiando a Job. ¿Sabías que Satanás sabe a quién matar y a quién no? Pero no podía tocar a Job. Y Job se postró y adoró a Dios. Y dijo, está bien, no voy a quejarme. En el versículo 21, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y luego el Señor le dijo a Satanás, en la parte final del verso 3, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, pero él todavía me está sirviendo y adorándome. Eso es porque no me permitiste entrar al cerco número 3. Déjame atravesar el cerco número 3 y miremos a ver si todavía te sirve. Y luego Dios le dijo, está bien, te dejaré atravesar el tercer cerco, pero tendrás un límite. Solo podrás tocar su cuerpo, pero no podrás quitarle la vida. Entonces salió Satanás y lo hirió con una sarna maligna. La primera persona que trajo la enfermedad a un ser humano fue el diablo. Y él tiene poder para traer enfermedades, pero solo con el permiso de Dios, recuérdalo. Él no podía tocarlo. Eso es algo maravilloso. Y te diré que esta palabra de Satanás me ha bendecido tanto, de que hay 3 cercos alrededor de mí. El primer cerco alrededor de mi casa. Si eres dueño de una propiedad o tienes una cuenta bancaria, hay un cerco alrededor de todo eso si eres un hijo de Dios. Si no eres hijo de Dios, no tienes ese cerco. Entonces, el diablo tiene libre acceso.
Así como lo he dicho, hay una cobertura alrededor de tus propiedades, alrededor de tu cuenta bancaria. Y luego está la segunda cobertura, que está alrededor de mis hijos y de mi esposa. Y la tercera cobertura es la que está alrededor de mí, mi salud, mi vida y mi cuerpo. Si yo creo con todo mi corazón, puedo ver eso. Completamente como en el capítulo 1 y 2. Solo cuando se abre un cerco, el diablo puede entrar. Si alguien robó algo que es mío, o parte de mi propiedad se arruinó, yo digo, está bien, Señor. Permitiste que se abriera ese cerco. Bien. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. O si permite que una enfermedad afecte a mis hijos o a mi esposa o cualquier otra cosa, está bien, Señor, abriste ese cerco. Y si me viene a mí alguna enfermedad, ok, Señor, tú lo permitiste, pero tengo esta promesa que está en 1 Corintios capítulo 10, verso 13. ¿Cuál es? Ninguna tentación o prueba que venga a ti será demasiado para ti. Job no tenía esa promesa y por eso después miramos que Job se quejó. ¿Por qué permites que esto me pase a mí? Él no lo podía entender. No tenía una Biblia, no tenía al Espíritu Santo. No tenía promesas. No te compares con Job. Nosotros tenemos mejores promesas. Las leemos en Hebreos capítulo 8. Y esta promesa la tengo en primer lugar, que nunca enfrentaré una prueba que no pueda superar. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 10, en el verso 13, donde dice que fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Aquí dice algo más. En la tentación, Él proporcionará una forma de escapar. En otras palabras, una forma de vencer. Solo así puedo ser un vencedor. No me quejaré de la misma manera que lo hizo Job. Al principio, Job se postraba y adoraba a Dios y decía, tú diste y tú quitaste. Pero después de un tiempo comenzó a quejarse. Pero eso no me sucederá a mí, porque Dios me dará gracia, porque estoy viviendo en el nuevo pacto y en mejores promesas. Entonces, ¿por qué muchos cristianos se quejan todavía en medio de la adversidad? Te haré un secreto el día de hoy. Santiago capítulo 4, verso 6. Santiago capítulo 4, verso 6 dice que Dios da mayor gracia y Él es quien lo hace. Él da mayor gracia, aquí lo dice. Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si recibo la gracia de Dios, todo lo puedo vencer. Si no recibo la gracia de Dios, no podré vencer. Pero la gracia de Dios no es dada a todos. Eso es lo que dice este verso. La gracia de Dios es dada a los humildes. Ahora, puedes pensar que eres humilde, pero si Dios no te da gracia, indica que realmente no eres humilde. Ahora, ese verso se repite en Primera de Pedro en el capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5, en la última parte dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y yo me preguntaba, ¿por qué Dios repite una promesa después de 3 páginas? Ya está ahí en Santiago 4. Y te diré por qué. Porque Él sabe que algunos de sus hijos leen la Biblia sin cuidado. Así que si te la perdiste la primera vez, ok, Dios te lo da por segunda vez. ¿Ves la bondad de Dios? Por eso se repite aquí en Primera de Pedro capítulo 5. Él se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Déjame decírtelos en términos prácticos. Dios es tu enemigo si tú eres orgulloso. Te guste o no, ese es un hecho. Dios se opone a cada persona orgullosa en la tierra. Él los derriba todos los días. Puede que les permita continuar durante mucho tiempo. Así como Hitler, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial continuara tantos años. Pero finalmente lo derribó. Permitió que personas como Stalin lo hicieran.
durante muchos años matando millones de personas y finalmente lo derribó. Dios se opone a los orgullosos y permite que algunos líderes cristianos continúen siendo orgullosos por muchos años y luego los derriba en adulterio o quedan atrapados en algún problema. Dios siempre lo está haciendo. Él espera por mucho tiempo. Piensa cuánto tiempo esperó con Judas Iscariote. Sabía que Judas era un ladrón, pero le permitió estar allí. Recuerdo una vez cuando tuve que sacar a uno de los ancianos en una de las iglesias de la India porque estaba explotando a los demás en la iglesia. Y yo le pregunté al Señor, ¿por qué permitiste que hiciera eso durante tanto tiempo? ¿Por qué no me revelaste antes lo que estaba haciendo para poder apartarlo y evitar todo eso? Porque había mucha gente inocente sufriendo. Él explotaba financieramente a las personas. Este tipo realmente no era parte de nuestra iglesia, pero él quería hacerlo. Y más tarde descubrí que estaba explotando a las personas. Entonces, por supuesto, lo removí de ahí. Y luego le dije al Señor, estas pobres personas han estado sufriendo financieramente. ¿Por qué le permitieron estar tanto tiempo? ¿Por qué no lo reportaron? Para que yo pudiera liberar a esas otras personas. ¿Y sabes lo que me dijo el Señor? Dijo, si hubieras sabido eso antes, lo habrías removido hace 5 años. Pero yo por mucho tiempo lo he estado soportando. Y yo le dije, sí, Señor. Y le di una oportunidad con la esperanza de que se arrepentiría y esperaba que se arrepintiera. Entonces entendí que el Señor esperó tanto tiempo por Judas Iscariote, con la esperanza de que se arrepintiera. Por eso es que Dios permite que alguna maldad continúe durante algún tiempo, con la esperanza de que esa persona se arrepienta. Nosotros de inmediato quitaríamos a una persona que ha estado explotando a otros. Él no quiere que nadie perezca. Es asombroso el largo sufrimiento de Dios. Y luego le dije al Señor, está bien que sufras, pero por ejemplo, esta persona perdió 100,000 rupias porque él lo engañó. ¿Qué pasa con eso? Y el Señor me dijo, ve y dile que yo le devolveré esas 100,000 rupias de una u otra manera de la que él menos espera. Así que fui con ese hermano y le dije, sé que perdiste 100,000 rupias porque una persona te explotó, pero el Señor dice que te lo pagará. Y lo creas o no, me dijo, hermano Zach, de una fuente inesperada obtuve todo ese dinero. Dios realmente me pagó. Dios cumple su palabra, pero aprendí algo allí, que Dios es muy sufrido. Esa es la razón por la que no juzgo inmediatamente, porque Él se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, ¿qué pasa si obtengo gracia? Déjame decirte 2 promesas en las Escrituras que se relacionan con la gracia. Déjame darte 3 en lugar de 2. 3 promesas en la Escritura. La primera está en Efesios capítulo 1. ¿Qué hace la gracia por nosotros? Esta palabra gracia es muy mal entendida por mucha gente. Mucha gente piensa que la gracia significa que Dios te permite hacer lo que te gusta y te perdonará. No, eso no es lo que significa. Porque Dios no pasa por alto nada. Él te resistirá si eres orgulloso. La primera promesa está en Efesios 1, verso 7. Te hablaré de 3 cosas acerca de la gracia para que puedas recordar. Tenemos redención a través de su sangre. La redención significa ser comprado en el mercado de esclavos. Yo fui esclavo del pecado, y ya sabes, como en los viejos tiempos, cuando solían vender esclavos en el mercado, al igual que hoy venden muebles en el mercado, vendían humanos esclavos en el mercado, y la gente iba y ofrecía tanto por este esclavo. Y Jesús me compró del mercado de esclavos del pecado, y el precio que pagó no fueron miles de millones de dólares, fue su propia sangre, que vale mucho más que toda la riqueza del mundo. Así de valioso soy. Si crees que la sangre de Jesús vale más que toda la riqueza del mundo, que toda la plata y el oro del mundo, la sangre de Jesús vale más que eso. Y ese es el precio que pagó para comprarte. Entonces, ¿sabes lo valioso que eres? Si un esclavo fue comprado en el mercado por $1,000 y otro esclavo fue comprado por $100,000, óyeme, definitivamente ese es más valioso. E imagina que yo fuera comprado por todo el oro y la plata del mundo. ¿Cuán valioso soy? Eso es la sangre de Jesús, que nos compró. Redención significa comprado en el mercado de esclavos. ¿Sabes que te compró con su sangre?
Así que eso es lo primero que la gracia hace por nosotros. Me saca del mercado de esclavos del pecado, donde me venden. Y Jesús dice, yo lo compraré. Y déjame decirte algo, algunas personas malinterpretan esto. Él no pagó ese precio al diablo. No, Jesús nunca le dio nada al diablo. ¿A quién le pagó Jesús ese precio? A la ley de Dios. A la ley de Dios que decía que esta persona merece ser condenada e ir al infierno. Entonces yo estaba siendo vendido en el mercado de esclavos, pero la ley de Dios es muy estricta. Él no muestra parcialidad a nadie. Un pecado me hace esclavo y yo cometí miles de pecados. Y Jesús me compró pagando el precio en la cruz del Calvario. Él no estaba pagando ningún precio al diablo. No tenía nada que ver con el diablo. Él pagó ese precio a la ley del Dios Todopoderoso. Él dijo, aquí está el pago para redimir a Zac del mercado de esclavos por su pecado. Y para redimirte puso su nombre allí. Y por eso es que cuando estaba colgado en la cruz, nunca se cansaba de decir esto. Porque este fue el único momento en toda la vida de Jesús, en toda la eternidad, por toda la eternidad, la única vez que Jesús llamó a su Padre Dios. Y fue cuando estaba colgado en la cruz. Él siempre lo llamó Padre, Padre, Padre. Oh Padre, oh Padre. Y solo una vez lo llamó Dios. Cuando estaba en la cruz decía, oh Dios, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? No hubo respuesta. Y fue la única vez que la oración de Jesús no encontró respuesta. Su oración siempre fue contestada. Cuando estaba en la tumba de Lázaro, dijo, Padre, te agradezco que siempre me escuchas. En el libro de Juan, capítulo 11. Pero una vez no hubo respuesta del cielo. ¿Por qué me has desamparado? No hubo respuesta. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios abandona a una persona, cuando está en el infierno, no responde sus oraciones. Lo que sea que oren en el infierno, no hay respuesta. Dios no responde a esa oración. Y lo que Jesús experimentó en la cruz fue el infierno. Así que en el infierno gritan y preguntan, Dios, ¿por qué? Pero Él no responde. Esta es otra cosa que me muestra que Jesús, lo que experimentó en la cruz fue el infierno. Él no tuvo respuesta, pero antes en toda su vida recibió una respuesta, porque estaba realmente desamparado. Y esa agonía, tal vez una persona que está en el infierno te podría decir qué es. Lo que Jesús experimentó en la cruz, solo una persona en el infierno puede decirlo. Ninguno de nosotros podría saber. Tal vez cuando lleguemos a la eternidad y conozcamos al Señor, el Señor abrirá nuestras mentes para mostrarnos cuánto sufrió en la cruz. Y cuando vea eso, te diré que muchos de nosotros nos sentiremos avergonzados de haber jugado con el pecado, después de todo lo que hizo Dios para que lo abandonáramos. Me sentiré muy mal porque fuimos tan desagradecidos con el Señor después de todo lo que hizo por nosotros. Así que es mejor saber todas estas cosas ahora. Creo que el Señor me reveló para que pudiera compartir con el pueblo de Dios. Esto es lo que Jesús sufrió por ti. Ahora que lo sabes, puedes expresarle tu gratitud. Nunca dejes de darle gracias. Recuerdo cuando tuve un incidente en 1993. Nunca lo olvidaré. Hace 25 años aproximadamente, estaba conduciendo mi motocicleta en las calles de la India y yo estaba pasando por una puerta del ferrocarril y esa era una barra de madera que baja y bloquea el tráfico. Era operada manualmente por una persona cercana al cobertizo. Y primero tenía que bajar una y luego la del otro lado. Y yo pasaba cuando una barra se levantaba. Y pensé que podía pasar y este tipo no me miró. Y bajó la otra barra antes que llegara al otro extremo. Y cuando la bajó me golpeó el pecho. Y tiré mi motocicleta a las vías del tren y me rompí el cráneo. Y estuve inconsciente no sé por cuánto tiempo. Pero alguien tuvo misericordia y me recogió antes que pasara el tren. Y levantó la motocicleta y la puso por ahí. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí, pero sí recuerdo que en ese momento me preguntaba qué estaba pasando. Conduje a casa y dije, Señor,
Tú no me quitaste la vida. No porque quiero vivir mucho tiempo en el mundo, pero aún no he terminado de decirte gracias por morir por mí. ¿Cómo puedes quitarme la vida tan pronto? No he terminado de decirte gracias. Tal vez solo he escrito GRA, pero no he terminado de escribir gracias todavía. Todavía me falta mucho, tengo que terminarlo todo. Y te diré que todavía no he terminado de escribir gracias. Y Dios me ha dado 25 años más. Y digo, gracias Señor porque todavía estoy terminando. No quiero irme de esta tierra antes de terminar esa oración completa. Gracias Señor por morir por mí. Y todos los días de mi vida escribo esa oración. Y no creo que el Señor me lleve antes de que termine esa oración. Eso es lo que he vivido en toda mi vida. Tratar de escribir esa oración, gracias Señor por morir por mí. ¿Qué debo hacer? Todo lo que hago, todo mi servicio. Lo que quiero decir es que en esos momentos me doy cuenta del tremendo precio que Jesús pagó por mí. ¿Puedo decir alguna vez que he hecho lo suficiente a cambio? ¿Crees que has hecho lo suficiente a cambio de lo que Jesús hizo por ti? Entonces no entiendes por qué murió en la cruz. Esas son las riquezas de su gracia. Y esta es la número uno, que todos mis pecados de esta miserable vida que viví es borrada en un momento. Esa es la número uno. La segunda cosa que la gracia hace por nosotros, Romanos capítulo 6, la primera trata de mi pasado. Las dos siguientes tratan de mi futuro. Si ven, nuestras vidas están divididas en dos partes, pero el futuro necesita dos promesas de gracia. Una es Romanos capítulo 6, verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es lo siguiente que hace la gracia por nosotros. Y este es un tremendo alivio para todos aquellos que están hartos de su pecado. Ahora, si tienes lepra, y no estás harto de tu lepra, entonces el Señor dice, quédatela. Si tienes cáncer y amas tu cáncer, entonces el Señor te dice, quédatelo. No he conocido a ningún hombre que ama el cáncer. He conocido a muchas personas con lepra en mi vida, pero a ninguna le encanta. Mi esposa trabajó con leprosos durante años, tratando de curarlos, y nadie amaba su lepra. Nadie ama la lepra, nadie ama el cáncer, pero encuentro a muchos cristianos que aman el pecado. ¿De verdad crees que el pecado es mejor que la lepra y el cáncer? ¿Sabías que nadie va al infierno por tener lepra? ¿Sabes que nadie va al infierno por tener cáncer? Hemos tenido un par de personas que vinieron a nuestra iglesia y tenían SIDA cuando eran inconversos. Tenían SIDA en sus días de inconversos y luego se convirtieron y vinieron a nuestra iglesia y murieron de SIDA, pero fueron al cielo porque fueron perdonados. No recibieron sanidad, pero fueron perdonados de sus pecados. El SIDA no envía a nadie al infierno. El pecado envía a la gente al infierno. ¿Qué te molestaría más, tener un pecado en tu vida o cáncer en tu vida? Espero que estés más molesto por el pecado en tu vida. El cáncer nunca puede enviar a nadie al infierno. El pecado puede enviarte al infierno. Quiero predicarte la verdad, porque no estoy interesado en la popularidad de nadie. No quiero el dinero de nadie. Quiero ayudarles a salvar sus almas. Y así el pecado no se enseñoreará de ti. Esa es una gran promesa. Imagínate que tuvieras cáncer en su cuarta etapa. No sé si llega a 6 o 7 etapas el cáncer, pero si alguien viene y te dice que puedes sanarte del cáncer, eso no sería una buena noticia. Es una buena noticia para alguien que se da cuenta de la gravedad del cáncer. Ahora, si vas con una mujer de un pueblo analfabeta, sin educación en la India, que no sabe lo que significa la palabra cáncer, y el doctor le dice a ella, tú tienes cáncer. Ella dice, entonces es como una tos o un resfriado, algo de fiebre, está bien. Ella dormiría tranquila. Pero si el doctor te dice a ti que tienes cáncer, no dormirías tranquilo, porque eres educado. Esa pobre mujer no tiene educación. Por eso duerme tranquila, a pesar que el doctor le dijo que tiene cáncer. ¿Por qué duerme tranquila incluso aunque va a morir? Porque no tiene educación. ¿Por qué no puedes dormir en paz? Porque eres educado y sabes lo que significa el cáncer. Ahora déjame aplicar esto al pecado.
¿Cómo puedes pecar y seguir pecando y dormir en paz? ¿Cómo es que puedes seguirle gritando a tu esposa o a tu esposo y dormir tranquila? Te diré por qué. Porque eres un maleducado espiritual. No te ofendas conmigo, te digo la verdad. Así como esa mujer cuando duerme tranquila y tiene cáncer. ¿Cómo puedes dormir tranquilo incluso si hay pecado en tu vida? ¿Tienes una mala actitud hacia alguien? Eso es pecado. Si no perdonas, la Biblia dice que Dios no te perdonará, ni en 1 millón de años. Y si mueres sin haber perdonado a alguien, eso es definitivo. Está designado que el hombre muera una sola vez y después viene el juicio. No hay una segunda oportunidad después que mueras y digas, Señor, me gustaría perdonar a ese hombre. No puedes hacerlo, tienes que perdonarlo antes de morir. Es algo terrible morir sin haber perdonado a los demás, porque Dios trata exactamente como tratamos a los demás. Y eso es algo que he descubierto a lo largo de mi vida. Dios nos trata como hemos tratado a otras personas. Si eres bueno con la gente, Dios será bueno contigo. Si los tratas bien, Él te tratará bien. Si los perdonas, Él también te perdonará. Estos principios están en la Biblia. Te los mostraré. Vamos a Mateo capítulo 6. En el verso 14. Sí, aquí hay un gran sí. Mateo 6:14. Si perdonas a los hombres sus pecados, sus transgresiones, tu Padre Celestial te perdonará. Mas si no perdonas a los hombres sus pecados, verso 15, tu Padre en el cielo no te perdonará. Significa que Dios te trata exactamente como tratas a otras personas. ¿Sientes que tu esposa ha cometido un pecado terrible contra ti? Está bien, acéptalo. ¿La perdonarás? ¿O dices que nunca la perdonarás? Entonces a ti te dice que nunca te perdonará también. ¿Sientes que tu esposo te ha tratado tan mal que nunca lo perdonarás? Está bien, pero quiero decirte algo, hermana. Dios a ti nunca te perdonará también. No escucharás predicadores hablando de esto porque ellos quieren tu dinero, o quieren tu honor, o solamente tu dinero. Y Jesús dijo esto: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Un versículo más, Salmos capítulo 18. Es bueno saber estas cosas. Salmos 18, versículo 25. Te dije que Dios será amable contigo si eres amable con los demás. Aquí está en este versículo. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Es verdad. Si tú eres amable con la gente, Dios será amable contigo. Y si encuentras que Dios es duro contigo, te diré por qué. Porque tú eres duro con otras personas. Bueno, no es de extrañar que Dios es duro contigo. Para que Dios pueda liberarnos de todas estas cosas, solo es por su gracia. Recuerda que en Romanos 6, verso 14, y esa es la segunda cosa que hace la gracia, liberarnos del poder del pecado. Y si lo quieres porque sabes que es peor que el cáncer, la gracia puede liberarte. Y la tercera cosa que la gracia puede hacer por nosotros, recuerda, la primera perdona nuestra vida pasada. La segunda nos libra del poder del pecado en el futuro. Y la tercera está en 2 Corintios capítulo 12, nos da fuerza para superar cada prueba. En 2 Corintios capítulo 12, Pablo tuvo una prueba muy fuerte. Fue una enfermedad física, que lo llamó en 2 Corintios capítulo 7, un aguijón en la carne, que lo inquietó muchas veces. No solo lo inquietó, también lo atormentó. Y esta es una palabra muy fuerte, ¿la entiendes? ¿Sabes lo que significa tormento? Es como algo que te molesta a las 24 horas. Y Pablo tenía algún tipo de enfermedad que lo atormentaba. ¿Tienes algo así? Dice que lo atormentaba en el verso 7. Y él imploró. Mira esa palabra. Imploró significa que él le suplicó a Dios, por favor, libérame de esto. Luego suplicó de nuevo. Y Dios dijo de nuevo no. Y finalmente Dios le dijo, te daré algo mejor, mi gracia. Mi gracia te ayudará a superar este tormento, la prueba. La prueba permanecerá, pero serás un vencedor. Recuerdo haber escuchado una ilustración acerca de esto y nunca la olvidaré, de cómo superar una prueba.
La contó un siervo de Dios y se vio a sí mismo tratando de cruzar un río en un bote hacia el otro lado. Y debajo de la superficie del agua había una enorme roca, justo debajo de la superficie del agua, y ese bote seguía golpeando, así que no podía cruzar, él no podía cruzar. Y él le pedía al Señor, quita esa roca, quita esa roca, quita esa prueba, Señor. Y la prueba no se fue. Y Dios le dijo, haré otra cosa mejor, subiré el nivel del agua y luego cruzarás. Eso es lo que quiere decir aquí. No eliminaré la prueba, pero elevaré el nivel de gracia en tu vida y cruzarás triunfalmente. ¿No es mejor? Quiero que el nivel de su gracia se eleve en mi vida, que me haga un mejor hombre. Esa gracia puede perdonar tus pecados. La gracia puede ayudarte a superar tus hábitos pecaminosos. Y número 3, la gracia puede ayudarte a superar cada prueba triunfalmente, para que nunca te pongas de mal humor, no te quejes o grites o murmures y todo ese tipo de cosas. Pero recuerda la condición. Dios da su gracia ¿a quién? A los humildes. Así que si no obtuviste gracia, ¿cuál es la razón? Así es, estabas orgulloso. Si fuiste derrotado por algún pecado en alguna situación, es porque estabas orgulloso. Estabas pasando por alguna prueba y estabas quejándote. ¿Por qué? Porque estabas orgulloso. Me alegro que lo hayas entendido. Pero no tienes que permanecer así. Humíllate. Sé humilde y di, Señor, quiero rendirme a ti. Y serás un vencedor. Mejores promesas. Oremos. Padre Celestial, oramos para que hagas realidad todas estas verdades en nuestras vidas. Ayúdanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.